tardes. A continuación, invitamos al doctor Carlos Irving Arbizu Berrocal, quien es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina del Perú. Cuenta con un doctorado en mejoramiento genético de plantas por la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos. Es director de investigación y estudios especiales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Actualmente trabaja en las líneas de investigación de premejoramiento, diseños experimentales en campos agrícolas, generación de poblaciones superiores de plantas, estudio de la segmentación para cultivar plantas a nivel comercial y evaluación de cultivos. Quien está encargado de la ponencia titulada Fortalecimiento del sector agrícola mediante la implementación de herramientas de la genómica. De igual manera, le recordamos al público que la asistencia y la ronda de preguntas se realizará al finalizar la ponencia. Favor de mantener apagadas sus cámaras, igualmente los micrófonos, durante la presentación para tener una mayor comprensión y comodidad. Asimismo, hacerle recordar al doctor Carlos Arbizu que cuenta con 45 minutos para desarrollar su ponencia. Muchas gracias. Ahora le invitamos para que dé inicio a su disertación. Adelante, doctor Carlos Arbizu. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha. Genial. Vamos a iniciar. Entonces, quisiera agradecer al comité organizador por la invitación que me hicieron llegar y de igual manera felicitarlos por la iniciativa de estos eventos que por supuesto ayudan a integrarse más y también conformar grupos de investigación que compartimos los mismos objetivos y también el gusto por la ciencia, por las plantas y por muchas otras ramas de interés. El día de hoy les voy a comentar un poco más respecto a las actividades de genómica que se han venido avanzando desde el Instituto Nacional de Innovación Agraria, junto con otros compañeros de trabajo, por supuesto, otros investigadores jóvenes y experimentados que han contribuido y vienen contribuyendo en el desarrollo de estas herramientas. Más que todo ello, también el uso de estas herramientas, ¿no? Como sabemos, nuestro país es un lugar con mucha riqueza biológica, es abundante, y todo ello pues debe ser empleado, ¿no? Debe ser estudiado, de igual manera conservado, pero a la vez también usado de manera masiva. Entonces vamos a comentar respecto a la genómica en especies vegetales, también especies animales, en ganadería, y finalmente vamos a mencionar respecto a las conclusiones, ¿ok? Antes que yo quería comentarles respecto a este cuadro resumen, ¿no? Publicado por Rashni y colaboradores ya hace unos años, un par de años, ¿no? Donde indican que ellos pues promueven el uso de las 5Gs, es decir, se debe de estudiar el genoma, de igual manera se debe de estudiar el germoplasma, los genes, el mejoramiento genómico y finalmente también la edición de genes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la genoma se debe de desarrollar pues el genoma para las especies. Todas las especies deben tener su genoma. Pero no solamente un genoma por especie, sino múltiples, cosa que así se estudia la variabilidad que existe, ¿no? Es decir, las regiones que son distintas entre sí, y eso permite responder muchas preguntas. De igual manera, el germoplasma tiene que ser caracterizado, pero no solamente una caracterización morfológica o a nivel de campo experimental, sino también a nivel de genómica y también, por supuesto, de un componente agronómico, ¿no? Entonces, si vemos acá, ya estamos inmersos en el ámbito, pues, molecular, ¿no es así? Todo lo relacionado al ámbito molecular, la biología molecular. De igual manera, el estudio de los genes se centra pues en la identificación de estos y también descifrar su funcionamiento, es decir, su característica funcional. De igual manera, el mejoramiento genómico tiene que ser empleado para acelerar justamente todo ese proceso,
¿no? De desarrollo de nuevos cultivares, de nuevas variedades. Como sabemos, el desarrollo de variedades empezó hace alrededor de 10.000 años, ¿no es cierto? Hace unos 10.000 años con la domesticación de los cultivos, ¿no es así? Y el humano ha venido desarrollando mejoramiento genético desde hace 10.000 años. Y lo que está haciendo hoy en día es lo mismo, es decir, tiene el mismo objetivo. Sin embargo, hoy en día ya emplea otras herramientas y lo hace más rápido. ¿Por qué? Porque los desafíos que existen hoy en día son distintos a los que existían hace 5.000 o hace 10.000 años, ¿no es así? Entonces, por eso es que ya se promueve y se está realizando el uso de mejoramiento genómico. Les digo esto ¿por qué? Porque también he escuchado algunos compañeros, algunos especialistas que dicen que, ok, lo molecular, muy bonito todo, pero ¿qué resultados ha dado? Bueno, y realmente los resultados son abundantes, ¿no es cierto? Si hoy en día hemos almorzado una ensalada de zanahorias, de tomate, de alguna brásica, ¿no? O un producto del maíz, todo eso ha sido cultivado mediante semillas híbridas, semillas mejoradas, y ese mejoramiento ha sido desarrollado mediante biología molecular, mediante el genomic reading, más que nada, ¿se dan cuenta? Eso es lo que hemos almorzado muy probablemente el día de hoy varios de nosotros, ¿no? Y hay que seguir desarrollando más o empleando más el genomic breeding para otros cultivos como el frijol, por ejemplo, se dan cuenta, la lechuga y muchos otros cultivos que todavía no se pone mucho énfasis en el genomic breeding. Por ejemplo, el tarwi, que es una leguminosa que habita en nuestro país, o algunas cucurbitáceas como las que crecen en el norte peruano. No es así, entonces necesita realizarse eso. Y ni qué decir del sector forestal, donde prácticamente eso es un área huérfana, ¿no? Son especies pues, que todavía nada se ha hecho prácticamente, ¿no? Muy poco se ha hecho, se dan cuenta. Entonces hay espacio abundante para avanzar, para que el Perú se posicione a nivel internacional solamente empleando la tecnología, se dan cuenta. Y finalmente, pues la edición de genes, como ustedes saben, ya pues el humano está aplicando esta tecnología. Recientemente, pues China ya está probando utilizar masivamente esta tecnología para asegurar sus alimentos, justamente potenciar su seguridad alimentaria, de igual manera Reino Unido, y así otros países se van sumando ya en adoptar esa tecnología. Es así, justamente para la mejora de los cultivos. Nuevamente, para mejorar de manera más rápida y más precisa los cultivos. A eso se quiere apuntar, de manera más rápida, más precisa. ¿Se dan cuenta? A eso se apunta, ¿ok? Entonces, debemos de tomar en cuenta, pues, cómo es nuestro país, ¿no? Debemos de también entender cómo es nuestro país, qué contiene, ¿no? Y sabemos, pues, de que nuestro país se divide en 3 regiones, la costa, la sierra y la selva. Cada lugar con su peculiaridad, por supuesto, geográfica, cultural, entre otras características, y posee un área de 1.2 millones de kilómetros cuadrados y una población cerca ya de 31, o incluso hablan de 33 millones de habitantes, ¿no es así? Se han desarrollado muchas culturas, ¿no? Que han dado diversos usos o diversas innovaciones en la agricultura en su momento, ¿no? Muy válidas, por supuesto, y que nos llenan de orgullo, pero a la vez también hay que entender de que todo eso, esos cultivos, esas especies que se domesticaron en su momento, pues tienen que ser conservadas y usadas, ¿no es así? Y bueno, y hay que entender también de que, por ejemplo, en la costa es un desierto, ¿no? La franja costera es un desierto, ¿no es así? Más o menos desde la mitad de Piura hasta Tacna, ¿no es así? Es un desierto árido, ¿no? Entonces no es igual que la sierra, no es igual que la selva, por supuesto que no, ¿no es así? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? ¿Y por qué es eso más que nada? Bueno, por lo que sabemos que es por la corriente Humboldt, una corriente fría, y también por la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Que impide el paso de las nubes cargadas de agua, ¿no? Para que se genere la lluvia en la costa, ¿no es así? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque los cultivares, las especies, las variedades que, que funcionan bien en la costa no van a funcionar bien pues en la sierra, tampoco en la selva, porque son diferentes climas, diferentes suelos, diferentes sistemas de conducción de cultivos, entre otras cosas. Entonces, es por eso la necesidad de desarrollar cultivares para cada segmento, lo que se conoce como segmento, ¿no? Incluso dentro de un departamento. Lima Norte no es igual que Lima Sur, Lima Centro tampoco, ¿no es cierto? Uno cultiva cebolla, por ejemplo, en Lurín,
No va a ser la misma cebolla que vamos a cultivar en Lambayeque, en Chepén, por ejemplo, o en la Libertad de Chepén, ¿no es cierto? Tampoco en Sullana, en Piura, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos tenerlo bien claro. Ya, le estoy mencionando el ejemplo de una cebolla, que es muy sensible al fotoperiodo, pero también es igual, hay otras características para otros cultivos, como el maíz, la alfalfa, entre otros, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer nosotros es establecer esos segmentos, ¿no? Y para eso se necesitan emplear, pues, herramientas de la genética cuantitativa, entre otras cosas, ¿no es así? Y bueno, tenemos un área total cultivada de 2 millones de hectáreas, ¿no es así? Entonces, si vemos acá, ¿no? Tenemos acá un gráfico que personalmente me gusta, ¿no? Debemos entender también, pues, de que en nuestra costa hay valles, ¿no? Hay valles, ¿no? El valle de Cañete, por ejemplo, el valle de Chillón, entre otros, ¿no? Y sabemos, pues, de que la costa es un desierto, ¿no? Todo lleno de arena, y luego viene un valle, ¿no? Que hace que esta zona sea verde, ¿no es cierto? Esta área. Y por supuesto es porque viene el agua de las montañas, de la cordillera de los Andes, y hace que exista vida, ¿no es así? Y luego viene nuevamente un desierto, ¿no? Cuando volamos por el avión, eso es clásico ver, ¿no? Y por otro lado también existen proyectos de irrigaciones, ¿no es cierto? Como el de Majes-Siguas 2, el de Villacurí, perdón, Majes-Siguas, el de Villacurí, Chavimuchic, entre otros, ¿no? Donde se han acentuado los cultivos mayormente para la agroexportación, ¿no es así? Entonces, cada uno de esos segmentos también tiene su necesidad, ¿no es cierto? Que merecen apoyo y merecen también brindarles tecnología, ¿no es así? Entonces, yendo un poco más a esto de manera gráfica, seguro ustedes muchos lo han visto, este gráfico, ¿no? Vemos que acá pues de que los rendimientos, ¿no? Los históricos de rendimiento de maíz en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no? En el eje X están los años y en el eje Y está el promedio de rendimientos, ¿ya? Y vemos pues de que cerca de unos 40, 50 años, ¿no? Desde 1865 hasta 1925, se empleaban maíces de polinización abierta. Imagínense ustedes, ¿no? Los clásicos, las clásicas semillas OPES. Y acá pues se veía que no existía un mayor incremento de rendimiento, ¿no? El rendimiento era estándar prácticamente, no había modificación, no había incrementos, ¿no? Luego se empezaron a utilizar los maíces híbridos, ¿no? Que fueron desarrollados en la Universidad de Iowa, más que nada, la Universidad Estatal de Iowa de los Estados Unidos. Se empezaron a desarrollar los maíces de cruza doble, los híbridos, ¿no? Que son maíces ya con un mayor potencial genético. Y se empezó a incrementar el rendimiento, fíjense ustedes, ¿no? Se pasó de cerca de 1,4 toneladas a cerca de 4 toneladas y media, ¿no? Casi por 3 se triplicó el rendimiento, fíjense ustedes. ¿En cuánto tiempo? En 40 años. En 40 años se triplicó el rendimiento, ¿no? En este lapso. Luego se emplearon los maíces de cruza simple, ¿se dan cuenta? ¿No? El maíz de cruza simple, y se llegó hasta 8 toneladas, es decir, se duplicó de 4,4 a 8, ¿no es cierto? Se duplicó. ¿En cuánto tiempo? Fíjense ustedes acá, de 65 a 2005, nuevamente unos 40 años más o menos, de igual manera, ¿no? Y no se quedaron ahí, sino que ya pasaron al uso de la biotecnología, o sea, el desarrollo de variedades de maíz empleando la biotecnología, ¿cierto? Alrededor del año 2000, ¿no? Finales del 90, el año 2000. Y pues hoy en día están hablando de cerca de un promedio nacional de 11 toneladas aproximadamente de producción o rendimientos de maíz, ¿no? Eso es en Norteamérica, ¿no? Lo que pasó en Europa cuando no adoptaron las mismas tecnologías, pues simplemente se quedaron en unas 7 toneladas por hectárea. Sudamérica también el promedio, pues está en 4,5, 5 toneladas por hectárea, ¿no? Y ahí está, ¿no? Igual África, América Central, entre otras regiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? De que, pues, si no utilizamos tecnología, que en parte son las semillas mejoradas, ¿no? No se va a poder aumentar la producción, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, la producción, pues, de un cultivo depende, pues, del componente genético y el componente ambiental y la interacción de estos dos, ¿no? Es decir, cuando me refiero al ambiente, se refiere a justamente, pues, la fertilización, el manejo agronómico, el riego, el clima, entre otras cosas, ¿no? Pero el componente genético es un gran porcentaje de todo ese componente, o ese resultado final que es llamado la producción,
¿Se dan cuenta? Y acá vemos un clásico ejemplo. De igual manera, si ustedes ven el tema de vacas lecheras, por ejemplo, la población de vacas lecheras ha disminuido en Estados Unidos, en Norteamérica, disminuyó. Sin embargo, la producción aumentó. Entonces, ¿qué está pasando? Pues simplemente lo que está pasando es de que ahora las vacas producen más. Una vaca de hoy en día produce más leche que una vaca hace 30 o 40 años. ¿Se dan cuenta? Porque la vaca de hoy en día ya es mejorada genéticamente, ¿no? Entonces esa vaca produce lo que producía anteriormente, pues 2 o 3 vacas. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso es de que hay menos cabezas de ganado, pero hay más producción, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resultado? Pues que encontramos pues leche, precio accesible para muchas personas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Y los costos de producción también son bajos, ¿no? Eso también es algo que hay que resaltar. Los costos de producción ya son menores, entonces le conviene al agricultor, le conviene al consumidor. ¿No es así? Entonces, dentro de lo que hemos venido desarrollando en la genómica de las especies vegetales, más que nada nos hemos centrado a iniciar el uso de esta herramienta, enfocado en desarrollar las herramientas moleculares para especies nativas peruanas y que también son consideradas olvidadas, pero a la vez también otras especies que tienen importancia económica, ¿no? Acá vemos ese listado de especies que estamos trabajando y por supuesto publicando toda esta información en revistas científicas, tales como el árbol de la quina, la capirona, que es una especie forestal, ¿no? Como sabemos, el árbol de la quina es nuestro árbol bandera, que es nuestro escudo patrio. El ají nativo, que es una variedad llamada arnaucho, que crece en el norte peruano. Pepino dulce, que tiene un buen potencial agroexportador. El frijol, que es una fuente de nutrientes importante para nuestra población. Otro ají nativo llamado mochero, que crece en la zona norte, más al norte peruano, si no me equivoco, es en La Libertad. Sí, en La Libertad. El loche, que es una cucurbitácea también de la parte norte del Perú, y otra especie forestal que es el lucumano, ¿no? Que es el retrofilio, es una podocarpácea, ¿no? Acá vemos unas imágenes, ¿no? De este árbol bandera y los ajíes nativos, ¿no? Como sabemos, el ají nativo forma pues parte de la agricultura familiar, ¿no? De nuestro país, ¿no? Es sustento económico de muchas personas, ¿ya? Y bueno, ya el genoma cloroplastidial del árbol de la quina ya está publicado. Esto se lo he publicado en septiembre del año pasado, el 2021, ¿no? Y bueno, acá lo que nos dimos cuenta, pues, era de que hay muy pocos estudios, pues, en el género Cinchona, ¿no? A nivel incluso internacional. Hay un estudio relacionado por los ecuatorianos y trabajando con microsatélites, y de ahí no hemos encontrado algo más, ¿no es cierto? Entonces nosotros mandamos a secuenciar todo su genoma, tanto de organelos como el genoma nuclear. Y hemos obtenido en total 63 gigas de datos, hemos hecho los trabajos pues en la computadora, en el servidor informático, ¿no? Y hemos encontrado pues esa clásica estructura cuadripartita, ¿es así? La longitud total es de cerca de 157.000 pares de bases, ¿no? Acá está la longitud de cada uno de sus componentes, de su genoma cloroplastidial. En total se han anotado 131 genes, de los cuales 86 son para proteínas codificantes, 37 son tRNAs y 8 son RNAs, ¿no es cierto? Este genoma, por supuesto, está disponible de manera gratuita, ¿no? De manera libre para cualquier persona que desee emplearlo y generar otros estudios adicionales, ¿no? Está en este link, es en el NCBI, por supuesto, que es el código de accesión y pueden acceder a ello en cualquier momento de manera virtual y como ustedes lo deseen, ¿no? Y consideramos pues que este es el primer trabajo en nuestro país que se ha desarrollado para esta especie a nivel molecular. Planeamos seguir a los estudios, por supuesto, ahora con su genoma nuclear, ¿no? Es decir, de todo, bueno, genoma más grande, ¿no? El nuclear. Y hemos estimado su tamaño de genoma, ¿no? Ya se estimado su tamaño, que son cerca de 624 MB, ¿no? Ese es su tamaño. Se está continuando con el ensamblaje y luego para pasar a la anotación, ¿no? Y consideramos que este manuscrito debe estar terminado para fin de febrero para hacer conocer a todo el mundo respecto a este genoma nuclear de nuestro árbol bandera. Creo yo que nosotros los peruanos debemos de estudiar justamente nuestros recursos biológicos, porque si no, bueno, creo que se haría mucho más adelante, ¿no? Y habría que esperar que lo hagan otras personas y de repente no se va a llegar a hacerlo tan prontamente. Entonces, debemos de hacerlo nosotros. Hay mucho por estudiar
y mucho por seguir avanzando y sobre todo usarlo masivamente. ¿Ok? Entonces, de igual manera también necesitamos mayor número de muestras para hacer los estudios de la genética de poblaciones, es decir, para aclarar su estructura poblacional y también para descifrar cuántas especies realmente de género cinchona habitan en el Perú. Algunas personas reportan 18 especies, otras personas dicen que son 23. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántas son? ¿No? Incluso el nombre científico del árbol de la quina creo que no está claro. Algunos dicen que es Cinchona officinalis, otras personas dicen que es Cinchona pubescens. Entonces no hay una clarificación al respecto. ¿Dónde habitan también esas cinchonas? ¿No? Hay referencias que indican que habitan en Ancash, también habitan en Cajamarca, ¿no es cierto? Pero ¿dónde están estas especies? ¿Hasta dónde está? ¿Cuál es su distribución? ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas cosas debemos de estudiar y se va a empezar a elucidar mucho más ello con estas herramientas que vamos generando, ¿ok? Y bueno, ahora pasamos a otra especie, que es una especie forestal de nuestra Amazonía, es nativa del Perú, de la Amazonía, ¿no? Es la capirona, el Calicophyllum prusiano, es una rubiácea también, de la misma familia de la cinchona, ¿no? Tiene una alta importancia maderable, ¿no? De igual manera que hemos obtenido cerca de poco más de 63 gigas de data en total. Y de igual manera ya está publicado este genoma cloroplastidia, está publicado en la revista Genes, ¿no? Una revista eh, internacional, por supuesto, al igual que el de la quina, ¿no? Hemos encontrado cerca de 154,000 pares de bases, ¿no? Y también unos 131 genes, ¿no? De igual manera, su genoma está disponible para quien desee utilizarlo, emplearlo para otros estudios. Está también disponible en el NCBI, en este link o este código de accesión que ingresan, ¿no? Y consideramos pues que este es el primer trabajo molecular de esa especie a nivel internacional. Realmente cuando yo empecé a leer, a averiguar qué cosas se había hecho en Capirona o alguna otra especie forestal de la Amazonía, ¿no? De la región amazónica, pues me di con la sorpresa de que nada o muy poco se ha hecho, ¿no? Hay unos estudios de 1999, ¿no? O sea, más de 10 años de antigüedad y desde ahí nada se ha hecho a nivel internacional. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo nuevamente que los peruanos podemos posicionarnos tranquilamente haciendo estos trabajos de genómica, ¿no? Haciendo trabajos de calidad, que es muy posible, no es caro, ni toma tiempo abundante en hacerlo, ¿ya? Entonces podemos hacerlo, ¿no? La clave, creo yo, es trabajar en conjunto, trabajar con gente que le guste, por supuesto, estas áreas, y a la vez también que todo esto tiene que terminar en una publicación, como esto de acá. Si no termina una publicación, pues es como si no se hubiese hecho el trabajo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y eso no es algo que se pueda diseminar. De igual manera, pues se han encontrado los microsatélites en ese genoma cloroplastidial de la capirona, que están distribuidos en todo su genoma, ¿no? Justamente el genoma cloroplastidial, y también se compara con el de otras especies, ¿se dan cuenta? ¿Ya? También se ha inferido las relaciones filogenéticas de esta capirona. Sabemos que pertenece a una Ixoridea, la subfamilia Ixoridea entre las rubiáceas, y que la especie más cercana, ¿no? Es la Enopteris henry, ¿no? Y pues vemos que acá está también dentro del género Coffea, el café que consumimos nosotros, y acá en la otra subfamilia está la cinchona, ¿no? La que pertenece al árbol de la quina, ¿no? Y así hay otras especies también, ¿no? Y bueno, también en otro estudio publicado también en el 2021, ¿no? Se descifró la estructura poblacional y la diversidad genética de esta capirona, ¿no? Entonces se hizo mediante marcadores moleculares, ¿no? Y vemos pues de que existe un componente geográfico en la capirona, ¿no? Cada color corresponde a un clúster que justamente coincide con su ubicación geográfica, es decir, de dónde fueron colectadas las muestras. ¿Okay? Ahora, la pregunta sería, ¿y para qué sirve conocer esto? Pues simplemente es una gran pregunta, de verdad, y me gusta que hagan esa pregunta. Sirve pues justamente para ver si estos individuos son distintos o no. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ver que sí, que las capironas que habitan en Irasol, en Ucayali, son distintas, ¿no? Que las que habitan en Macicea, en Ucayali. Imagínense ustedes, es el mismo departamento, diferente provincia, pero a pesar de ello son distintas y se está comprobando eso mediante los marcadores moleculares. De igual manera son distintas que las que habitan en la banda de Chilcayo, en San Martín, ¿no? Que está más al norte del país, ¿no? Hay una distancia geográfica mayor. Y de igual manera son distintas que la de Iñapari, Madre de Dios, se dan cuenta. Entonces, ¿qué implica todo ello? Pues de que cuando
se haga un trabajo de mejoramiento, se empieza a hacer un trabajo de conservación, se tiene que tomar en cuenta que estas son diferentes, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué son diferentes? Eso ya habría que hacer un estudio posterior. De repente algunas son más tolerantes a, digamos, algún patógeno, otras son más tolerantes a algún estrés abiótico, otras tienen mejor característica de madera, entre otras cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces estos estudios tienen que continuar, ¿no es cierto? Se tienen que continuar. Y para eso pues se necesita trabajos de equipo y de largo aliento, ¿no es así? Pero ya es información que se va generando, son distintos, ¿me dejo entender? Y bueno, este trabajo pues ha sido presentado de igual manera en el PAG, ¿no? Del presente año. Este es un congreso internacional en genómica, es el más grande, el evento de genómica en el mundo, y lo hemos presentado, fue recibido, se presentó el presente año, ¿no? De igual manera se está trabajando con los ajíes nativos, el ají arnaucho, ¿no? El género Capsicum, ¿no? Originalmente este Capsicum, ¿no? Ají arnaucho, ¿no? Que es muy apreciada en la culinaria peruana del norte. Si alguien ha ido por Supe, Barranca, Huacho, Huaura, y ha pedido un plato de ceviche o algún plato característico de esas localidades, pues muy probablemente les han dado el ají arnaucho, ¿no? Que es un ají pequeño, es aromático, ¿no? También es muy delicioso, por supuesto, ¿no? Y inicialmente los autores lo han denominado como Capsicum chinense. Sin embargo, nosotros creemos que eso tiene que ser revisado y vamos a presentar las evidencias de por qué, ¿no? Entonces acá hemos obtenido un poco más de data, su genoma es más grande, son 84 gigas de data, se hizo los trabajos en la computadora, ¿no? Y se obtuvo de igual manera la clásica estructura cuadripartita, ¿no? Cerca de 157.000 pares de bases, ¿no? Acá encontramos 133 genes, ¿no? Y nuevamente pues su genoma está disponible, ¿no? En el base de datos. Creemos nosotros que es el primer trabajo molecular en un ají peruano, ¿no? No hemos encontrado otra referencia de otros trabajos que se hayan hecho en ajíes peruanos. O sea, hay muchos trabajos en los ajíes mexicanos, en los ajíes asiáticos, bancos de germoplasma de Europa, de Norteamérica, etcétera, pero de Perú no hemos encontrado hasta la fecha algún estudio, ¿no? Entonces, por eso consideramos que es el primer trabajo molecular de este ají donde hemos desarrollado esta información, ¿no? Y acá vemos, pues, de que su posición filogenética, ¿no? No guarda relación, voy a usar acá no guarda relación, fíjense ustedes acá con los otros Capsicum chinense, ¿no? Con este de acá, ¿no? Inicialmente cuando empecé a hacer estos análisis, ¿no? Elegí este de acá, esta accesión, ¿no? Y no se agrupaba. Yo dije, oye, ¿qué pasó acá? Seguro algo pasó, ¿no? Entonces revisé y estaba bien los nombres, la secuencia, etcétera. Entonces dije, voy a agregar una accesión más y agregué esta de acá, que también es un Capsicum chinense de Asia, ¿no? Entonces fíjense ustedes fíjense ustedes que estos dos, vamos a cambiar el color, estos dos sí se agrupan, estos dos Capsicum chinenses sí se agrupan con bootstrap de cerca de 100%, creo que es 98% de bootstrap, es decir, el valor de soporte estadístico es 98%, que es muy alto, ¿no? Sí se agrupan. Sin embargo, este chinense peruano, que es el arnaucho, que crece en el Valle de Supe, en el norte peruano, no, está distinto, está fuera, y más se agrupa con el Capsicum galapagoense. Fíjense ustedes acá, este Capsicum de acá, ¿no? Que es un Capsicum pues más del norte, pero más del norte, ¿no? Cerca de Ecuador. Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar pasando acá? ¿No es cierto? Y eso es lo bonito de la investigación, pues uno se hace preguntas que incluso te hacen soñar con eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se agrupan? Si todo está bien, el ADN, he vuelto a verificar, todo está bien. Entonces, es muy probablemente, pues, como ponemos acá, de que la Giarnaucho pertenezca a otro complejo de Capsicum, ¿no? Tal como acá existe el complejo Capsicum annuum, el complejo de Capsicum bacatum, si no me equivoco, ¿no? Muy probablemente este Capsicum también pertenezca a otro complejo, se dan cuenta. Y también estos resultados, ¿no? De dos grupos de Capsicum chinense guardan relación con el estudio publicado el año pasado de Trípodi y colaboradores, los europeos, donde indicaron de que hay dos grupos de Capsicum chinense. Ellos estudiaron más de 10.000 accesiones y encontraron pues de que si hay dos grupos de dos Capsicum chinense, entonces guarda relación, se dan cuenta. ¿Ya? Entonces acá se ve, como mencionamos, acá se ve aumentar el número de muestras, ¿no? Así que si acá los amigos de Trujillo de repente están interesados en trabajar o de alguna otra universidad, con mucho gusto podemos unir fuerzas y hacer un trabajo con mayor número de muestras, ¿ok? Como les comentaba,
La pregunta también sería, ¿para qué? ¿Por qué hacer esto? Porque con eso estamos comprobando pues que los ajíes peruanos, este ají peruano es distinto que los que existen en el Asia. Y eso ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, la denominación de origen, la protección de cultivares, que los agricultores reciban un pago más adecuado por su producto, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces acá estamos dando evidencias de que las cosas son distintas, ¿no? Inicialmente, como les digo, decían, no, entonces acá con chinés y es igual que eso. No, no es igual. Ya estamos dando la evidencia que no es igual. Se dan cuenta, así como acá indicamos de que hay 4 grupos de capirona, cada uno de esos grupos de capirona es distinto. Entonces no podemos decir, ¿sabes qué? Mi capirona que habita en Irasola es igual que la de Iñapari. No, no, señor, no es igual. No es igual. La que está en Macicea es igual que la de la banda de Chilcayo San Martín. No, no es igual. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos decir eso tampoco los ajíes. Bueno, este ají nativo. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces eso es lo que les quería comentar, ¿no? Y eso hace realmente valorar más lo que tenemos, ¿no? Esos capsicums que nosotros tenemos y esperemos pues seguir encontrando más cosas interesantes, ¿no? Todo, como les decimos, tiene que ser con evidencias y esas evidencias tienen que ser reflejadas en una publicación científica que ha pasado por revisión por pares, por supuesto, en una revista seria, ¿no es así? Entonces, luego de eso, hemos continuado pues con este otro hortaliza que realmente a mí me encanta comerlo, sobre todo ahora en el verano, que es muy fresco y saludable, es el pepino dulce, es una solanácea, como sabemos la región andina de Sudamérica es una zona donde se ha originado, una zona de especiación de las solanáceas, ¿no? Entonces esta solanácea merece también mucho estudio, ¿no? Muy probablemente el origen de este cultivo se encuentra en Perú, eso falta todavía comprobarlo, pero hay autores que han lanzado esa hipótesis, ¿no? Este cultivo forma parte de la agricultura familiar de nuestro país, ¿no? Y es muy poco o nada se ha estudiado, ¿no? Los españoles, hay un grupo de españoles liderados por el profesor Progens, ¿no? Que ha estudiado el pepino dulce, saca muy buenas publicaciones, ¿no? Pero nosotros también debemos de continuar con eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto es muy importante también este cultivo porque puede insertarse la canasta agroexportadora en nuestro país. Es decir, los agricultores pueden exportar su cultivo y así tener ingresos más interesantes para ellos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, nosotros ya tenemos todo su ADN, hemos extraído su ADN, tenemos todo su ADN secuenciado, nos falta ahora estar el siguiente paso que es la publicación, ¿no? Esta es una planta de pepino dulce que está en Luna Guaná cultivan este pepino, ¿no? Y este es el fruto que encontramos pues en el mercado, ¿no? En el mercado, supermercados, es un fruto muy delicioso, yo recomiendo que lo consuman, también es nutritivo, ¿no? Y bueno, acá tenemos su genoma cloroplastidial. Este genoma está actualmente ya lo obtenemos, se está redactando el artículo científico. Ahora son cerca de 156,000 pares de bases, ¿no? Que se han obtenido acá. Se está anotando, bueno, ya tenemos la anotación, no recuerdo cuántos genes son, debe ser un poco más de 130, ¿no? Y también vamos a publicarlo este año, por supuesto, no debe ser más de mes de marzo, ¿ya? Y bueno, también comentarles pues, de que con el fin de continuar estudiando este cultivo, que también crece, me dijeron, en las zonas de Ayacucho, en Cajamarca también se cultiva, en Huanta, Ayacucho, me dice que hay agricultores que cultivan también esta solanácea, ¿no? Postulamos a un fondo, pues y hemos podido obtener el proyecto de canon minero, ¿no? Junto con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga para continuar esos estudios, ¿no? Bajo liderazgo, por supuesto, de la universidad que accedió a esos fondos, nosotros estamos colaborando con ellos, ¿no? Y vamos a seguir desarrollando más herramientas para este cultivo que nuevamente, como les digo, merece nuestro estudio, merece nuestra atención, ¿ok? Y bueno, ya justamente estoy analizando su genoma nuclear, ¿no? Junto con otros compañeros, ¿ya? Y hemos encontrado pues que este genoma es más grande que el de la quina, ¿no? Son cerca de 900 MB de tamaño, ¿no? Entonces vamos a continuar trabajando y viendo cuántos genes existen en su genoma nuclear, ¿ok? De igual manera tenemos trabajo con el frejol, ¿no? En este caso, como sabemos, es una leguminosa de alta importancia nutricional en la dieta peruana, ¿no? También hay necesidad de acelerar su mejoramiento genético. Tenemos también las accesorias genotipadas, tenemos el genotipo de estos individuos, ¿no? Mediante la metodología GBS o genotipo por secuenciación y los análisis están en curso.
para comentarles pues de que hemos obtenido 5 grupos, ¿no? Acá, de estos frijoles, ¿no? ¿Ya? De igual manera tenemos otro ají nativo que es el ají mochero. Este también es considerado capsicum chinense. Yo quisiera ya verlo cómo cae su posición filogenética. Probablemente nos dé sorpresas, no lo sabemos, ¿no? Pero es un ají también que se cultiva más al norte, ¿no? En la región de, justamente en la zona de Moche, en la Libertad, ¿no es cierto? Es un cultivo también poco estudiado, yo diría que nada estudiado a nivel de genómica, ¿no? Tenemos una colección recientemente obtenida de cerca de 40 muestras, ¿no? Que el presente año va a ser genotipado y calculo que en abril máximo vamos a tener todo su genotipado. Y también creemos pues de que pertenece a otro complejo, ¿no? Vamos a verlo, no sé, ya les estaremos comentando respecto a eso y también mediante una publicación, por supuesto, ¿no? Y esta es otra hortaliza que a mí me encanta, de verdad, comerlo. Es el loche, no sé si, bueno, estoy seguro que ustedes lo han probado, es muy, muy exquisito, ¿no? Este es un cultivo, pues, de que se ha venido haciendo uso desde la cultura moche, ¿no? O sea, es parte de nuestra historia, nuestro legado, nuestra historia como peruanos, ¿no es cierto? Que debemos nosotros sentirnos orgullosos y valorarlo, ¿ya? Eh, Muy apreciado nuevamente en la culinaria del norte, ¿ya? También su precio es muy, muy, muy interesante. También tengo entendido que cada fruto cuesta entre 15 a 20 soles, ¿no? Muy apreciado, ¿no? Y bueno, los estudios acá pues son también muy, muy limitados, ¿no? Una vez conversé con una alumna del profesor Soltis, ¿no? En un congreso de botánica en Estados Unidos, ¿no? Y me dijo que pues que su profesor, justamente el profesor Soltis, de la Universidad de Florida en Estados Unidos, ya había generado la relación filogenética para esta especie, Cucuruita moschata, ¿no? Pero no habían incluido muestras de Perú, habían incluido muestras de Colombia, ¿ya? Y si vemos la muestra de Colombia no son así, son lisas y son un color medio, color carne, ¿no? Color uña, perdón, color uña, ¿no? Son así, son lisas, no son como estas de acá, fíjense ustedes, son distintas, no tienen esta protuberancia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no tienen semilla este loche, ¿no? Entonces, no sabemos realmente el origen, qué es, ni siquiera si realmente está clara su posición taxonómica, su nombre científico, se dan cuenta. Yo creo que es una especie interespecífica, una cruza, ¿no? Pero hay que comprobarlo, ¿ya? Entonces también tenemos una colección de esto que va a ser prontamente genotipado y vamos a dar luces al respecto, ¿ok? Bueno, y como les dije, pues acá Heather, que es la alumna del profesor Soltis, que por cierto es uno de los botánicos más eminentes del mundo, indica pues de que la zona de origen de Cucurbita moschata no está en América del Sur, sino muy probablemente más en América Central o América del Norte. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿todo por qué? Porque falta estudiar el loche, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si agregamos muestras de Perú, podemos cambiar para el panorama, ¿no? Vamos a pedir que se reescriban los libros, ¿se dan cuenta? Ya, entonces tenemos que llegar a ese punto, ¿ok? Y también, bueno, en el Cumano se están trabajando con muestras forestales, esperemos que pronto tengamos mayores datos de su genoma, etcétera, ¿no? Y también en su tema relacionado a la genética de poblaciones, ¿no? En genómica en ganadería, pues tenemos el genoma del mitocondrial del toro criollo peruano, ¿no? Que ha sido depositada de igual manera en el NCBI, bajo este código de accesión, ¿no? Este fue depositado el 14 de septiembre. Me dicen que mañana, 1 de febrero, ya va a estar libre. Entonces, si ustedes ingresan mañana, 1 de febrero, ya pueden acceder a este genoma mitocondrial, ¿ok? Y bueno, acá se han encontrado pues 22 tRNAs, 2 RNAs y 13 genes codificantes y una longitud de cerca de 16.000 pares de bases, ¿no? Ahora me dirán, oye, pero toro criollo, ¿para qué? Si ese no te da mucha ventaja, el ganadero no le da mucha ventaja, sí, pero tenemos que nosotros conocer más, ¿no? Tenemos que desarrollar herramientas moleculares para ese individuo. ¿Por qué? Porque tiene caracteres de adaptación, ¿se dan cuenta? Que pueden servir para trabajos de mejoramiento más adelante y también tenemos que conservar ese recurso biológico que por cientos de años se ha adaptado a las condiciones agrestes, ¿no? y de sistema de bajo input, ¿no es cierto? De diferentes sistemas de crianza ganadera en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces todo eso se tiene que conservar también, ¿no? Y acá vemos su posición filogenética, ¿no? Este toro, ¿no? Cae justamente en el clado 1, donde se encuentran los bos, el género Bos taurus, ¿no? Que es el toro.
Bueno, y acá interesantemente se agrupa con los toros de criollos del África y de otras partes de Centroamérica, ¿no? Este es su clado 1, ¿no es cierto? Entonces podemos decir pues de que estos toros no vienen netamente de la península ibérica, como se ha dicho en muchas ocasiones, sino presentamos mayor evidencia que es consistente con otros estudios previos, ¿no? Que indican pues de que este toro viene de la zona del África, ¿se dan cuenta? Entonces, como les digo, pues la genómica, el análisis del ADN está reescribiendo los libros, se dan cuenta, lo que se conocía hace 40 años, hoy en día se está derribando mucha de esa información, justamente porque la genómica, el estudio del ADN nos está dando las respuestas con mayor evidencia sólida, ¿ya? Y en este subclado 2 se encuentran pues las razas mejoradas, ¿no? El Holstein, el Charolais y muchas otras razas especializadas o mejoradas, ¿no? Para carne, para leche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo estudiar el ADN te permite discernir, ¿no? Discriminar a ese nivel, ¿no? Y acá están pues las otras especies de Bos, ¿no? Bos indicus, Bos gaurus, frontalis, javanicus, gruniens, mutus, y finalmente el bisonte, ¿no? El bison, ¿no? Y bueno, este trabajo también lo hemos presentado en el PAC del presente año. Creo que fue bien recibido, ¿no? Y como sabemos, pues vamos a continuar esto con una publicación que debe estar saliendo la próxima semana, debe estar yéndose a revisión, ¿sí? Y bueno, acá también hemos hecho otros trabajos para potenciar la genómica ganadera en nuestro país, ¿no? Hemos optimizado el protocolo de extracción de ADN a partir de sangre y de pelo, ¿no? Estamos caracterizando todo el núcleo genético de ganado bovino de línea, tanto que está como en Donoso, en Huaral, como el que está en el Porvenir, en Tarapoto, ¿ya? Y tenemos que encontrar los SNPs, ¿no? ¿Ya? Y luego queremos generar más información molecular, más información genómica en muchos otros individuos más. Ya tenemos de los 2 primeros ejemplares, nos faltarían muchos más, ¿no? Pero es el inicio y nuevamente pues con mucho gusto de poder trabajar con otras personas interesadas en el tema, ¿no? Bueno, ¿y todo esto para qué? Porque justamente nosotros debemos iniciar a hacer un proceso de selección genómica, ¿no? En los ganados vacunos, ¿no? Ya tenemos, como les digo, 75 individuos genotipados. Vamos a ampliar, vamos a seguir genotipando más. Se debe colectar también información sométrica, ¿no? Justamente para generar todo esto, lo que vemos acá en la publicación de Khan y colaboradores, donde se ha generado una población de referencia, ¿no? Y esta población de referencia tiene que ser genotipada y fenotipada, ¿no? Entonces ya el genotipo, ¿no? Acá lo pongo. Este genotipo ya lo tenemos en 75 individuos. Nos va a faltar, entonces vamos a tener que juntar información de fenotipo para tener nuestra población de referencia. ¿Se dan cuenta? Entonces luego cuando tengamos una población candidata, ¿no? Candidata, nosotros simplemente vamos a hacer la selección, ¿no? Basado en esto de acá, en su valor de mejora o su breeding value. ¿Se dan cuenta? Entonces de ahí rankeamos nosotros a los individuos. Le damos un puntaje, por decirlo así, ¿no? Entonces, si nosotros queremos seleccionar mejor los 2 mejores, vamos a seleccionar estos 2 de acá. ¿Se dan cuenta? Y el resto, pues, ya lo vendemos, le regalamos al vecino, no sé. ¿Se dan cuenta? Este ya no iría, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo un mejoramiento más eficiente. Ya no vamos a gastar dinero, recurso, alimento en este individuo, sino nos quedamos con los 2 mejores. Ahí está. ¿Se dan cuenta? O digamos los 10 mejores o el 10% mejor, no sé, ¿no? Ya depende del criterio del mejorador, ¿no? Eso es. Y eso se hace para diferentes especies, no solamente para el ganado, también se puede hacer en plantas, por supuesto, ¿no? Y de igual manera en los cuyes, cavia porcelus, ¿no? Que por supuesto sabemos, pues es parte de la dieta de muchos peruanos, nos encanta comer cuyes, ¿no? Parte de la agricultura familiar de igual manera, ¿no? Tenemos 150 individuos colectados, ¿no? De diferentes estaciones de línea, las razas que se han generado, ¿no? El proceso de extracción de ADN está en curso, ¿no? Y vamos acá a impulsar los trabajos de genética cuantitativa en esta especie, ¿no? También ya tenemos información sométrica también que ha sido colectada por otros investigadores de otras estaciones que la vamos a usar para hacer más trabajos de genética cuantitativa, ¿ok? Entonces ya para ir concluyendo, creo que
está llegando el tiempo. Tenemos data genómica de especies hortícolas y forestales. Actualmente están siendo procesadas sistemáticamente y, por supuesto, generando la publicación. Ya se han generado 3 publicaciones en el área genómica a la fecha, ¿no? Desde el año pasado, y vamos a continuar, ¿no? Recientemente, a inicios de enero, hemos sacado 2, ¿no? Del presente año. Ya, entonces, este año debemos sacar por lo menos 5 más. Yo calculo que van a ser 7 u 8, ya, en el presente año, ¿ya? Y, por supuesto, necesitamos procesar las muestras con mayor rapidez, ¿no? Y también hacer uso de los servidores informáticos más potentes que hayan para justamente acelerar todo este proceso, ¿no? La anotación, por ejemplo, los genes del toro criollo están todavía en curso, eso ya lleva como, creo que más de una semana, pero todavía está en curso, se sigue anotando, ¿no? Y bueno, eso es el ensamblaje del genoma en la quina, por ejemplo, demora como 2 semanas, ¿no? Y bueno, esperemos que acelerar eso para otras especies, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. No sé si hay algún espacio para preguntas, no sé cómo es el programa. Ah, muchas gracias, doctor Carlos Arbizu, por su excelente ponencia. Ahora vamos a invitar al público a que realice las preguntas correspondientes. Ya. Mediante nuestra transmisión de YouTube, la empresa de Tamarindos Air pregunta, ¿los alimentos transgénicos tienen alguna repercusión positiva en el ser humano? No entendí la pregunta. ¿Se refiere a repercusión positiva en la salud? ¿En qué área? Entiendo que es abierto, ¿no? Beneficios en general, ¿no? Sí, ajá, es una Entonces, pregunta. miren, hablar de transgénicos es hablar de una tecnología antigua, vieja. Es una tecnología que tiene, como ven ustedes acá, más de 40 años de edad. Es mayor que yo, mayor que muchos de nosotros que estamos en esta sala de repente. Entonces estamos hablando de tecnología ya obsoleta, en otras palabras, ¿no? Que es costosa, es costosísima, ¿no? Entonces yo creo que habría que considerar eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que considerar de que debemos de basarnos en evidencias. Y las evidencias indican de que esa tecnología no es dañina para la salud humana, no lo es. ¿Ya? Hay más de 1000 artículos científicos realizados por universidades, por institutos, por múltiples entidades y personas donde concluyen de similar manera. No es nocivo para la salud. Eso dicen las evidencias. ¿Se dan cuenta? Así que no hay problema. Entonces, lo que nosotros debemos de ver ahora, justamente lo que nos dice acá nuestro amigo Varshni y colaboradores. Varshni es un científico de plantas muy reconocido a nivel internacional. Nos dice, trabajen en esto. Fíjense ustedes acá. Esto de acá. La edición de genes. Voy a ponerlo con otro color. Esto de acá es lo más moderno que existe hoy en día. Entonces, con esto se hace un mejoramiento genético de precisión. Lo que quieres mejorar, lo haces con esto. Tal como editamos un texto en Word, en Excel o en PowerPoint, igualito podemos hacer en nuestro genoma, en el genoma de una especie, de un ser vivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que debemos de enfocarnos hoy en día, ¿no? Y debemos de usarlo. Como les digo ya, China está dando la luz verde para utilizar esto, Reino Unido de igual manera, y Estados Unidos ya arrancó, ¿no es cierto? Entonces, hay que emplear esta tecnología, ¿se dan cuenta? Porque con esto va a acelerar incluso mayor el desarrollo de nuevas variedades, nuevas razas de animales, etcétera, ¿no? Y no es costoso, no demora tanto tiempo como los transgénicos, ¿no? Ya, entonces eso es lo que sí podría comentar. Entonces, nuevamente, como les digo, las evidencias indican que no, los transgénicos no son dañinos para la salud, ni para el medio ambiente, ni para el suelo, nada. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta mediante nuestra transmisión de Facebook de Mirta Julia Blas. Pregunta lo siguiente. Al mejorar genéticamente el maíz en la primera cosecha, tenemos el 100% de beneficio. Pero si cogemos semillas de esta cosecha, no obtenemos los mismos resultados. ¿Por qué sucede esto?
Gracias por la pregunta, muy interesante. Entonces, eso se debe justamente porque por ejemplo, el maíz amarillo duro que cultivan en Barranca, en Huaura, en Cañete, los agricultores, es un maíz híbrido. Es esto de acá, miren. Son estos maíces de acá. Lo voy a poner en rojo. Son estos de acá, estos maíces. Estos maíces de acá, ¿no? Que fueron desarrollados por la Universidad Estatal de Iowa en la década de 1930. En 1930 fue desarrollado, ¿no? Que hoy en día se sigue utilizando esa tecnología. Entonces, estos maíces híbridos, su composición genética es de que son heterocigotas, ¿no? Es decir, tienen su composición A mayúscula y A minúscula. Entonces, cuando eso se cruza o genera la semilla, ¿no? La mazorca, el agricultor lo cultiva, lo vende su producto, pero esa mazorca ya tiene esta composición, ¿no es cierto? Tiene esta composición de acá. Pero cuando uno siembra eso, se va a cruzar. Se va a cruzar de repente este A mayúscula, minúscula, se va a cruzar con otro igual. ¿Se dan cuenta? Entonces acá va a segregar el carácter. Entonces va a salir A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula con A minúscula, y también va a salir A minúscula con A minúscula, ¿no? Ya las proporciones ya lo podemos ver después, 3-1, 1-2-1, etc. Entonces, lo que usualmente la gente dice, no me sale igual. No, no, no va a salir igual porque vas a tener estos individuos en el campo. A minúscula, minúscula, que tiene otra composición genética. No va a ser esta composición genética original. O esta de acá, perdón. No va a ser esta de acá, sino ya va a ser esta de acá. Vas a tener tres composiciones genéticas distintas. Vas a tener esta en verde acá, A mayúscula, mayúscula. Vas a tener esta también celeste, A mayúscula, minúscula. Y vas a tener en el campo también A minúscula con A minúscula. Entonces vas a tener estas tres distintas en el campo. Entonces, ¿qué origina eso? Origina desuniformidad. Entonces el agricultor cuando ve en su campo, ve, oye, he sembrado esto de acá, esto va a sembrar, estos tres. Entonces dice, oye, algunas plantas son más grandes, una me produce más, el otro menos, uno es más susceptible, el otro se me para muriendo, la otra plantita, ¿qué hago? Entonces dice, no, esto no me sirve. Ningún agricultor que dependa de la agricultura para darle alimento a sus hijos, para comprarse una casa nueva, un carro nuevo, va a sembrar esto. Nadie. Pregúntenle ustedes a un tomatero de Pisco, de Chincha, de Reque, en el norte, pregúntenle, nadie te va a sembrar un tomate que no sea híbrido. ¿Por qué? Porque ese tomate híbrido tiene un potencial genético alto. No va a sembrar un tomate que tenga diferencia, que sea desuniforme. Más bien va a sembrar esto de acá, que todo sea parejo. ¿Y cómo se ha llegado a esto? Utilizando tecnología de semillas híbridas, que no es dañino para nada, da mucho beneficio a nuestra sociedad y a los agricultores. Es un altísimo potencial genético. Miren ustedes, sembrando tomate híbrido, nosotros en el desierto peruano, en la costa peruana, en Pisco, por ejemplo, se llega a obtener entre 80 a 100 toneladas por hectárea de tomate en nuestro país, que son los rendimientos similares a los que se obtienen muy probablemente en Holanda, bajo invernadero. ¿Se dan cuenta? Y como sabemos, en Holanda tienen que invertir en invernadero, en calefacción, etcétera, etcétera, en tutorado de la planta, etcétera, etcétera. Pero debido al clima y la alta potencialidad genética de estas semillas, en Perú se produce rendimientos iguales, ¿no? Entonces, por eso simplemente es porque ese maíz es híbrido, nuevamente, tiene esta composición genética y cuando se cruza en el campo, la composición genética varía y por eso se genera esa desuniformidad. Esa es la respuesta. Y esto, perdón, no es un proceso que el humano lo ha inventado, no es un proceso que el humano manipula, no, sino esto se da en la naturaleza. Todo esto se da en la naturaleza. Simplemente el humano agarró esa información y lo usó para desarrollar variedades mejoradas, nada más. ¿Se dan cuenta? Eso es. Gracias, doctor. Siguiendo con las preguntas, tenemos mediante nuestra transmisión de Facebook a Michelle Cañizares. Pregunta lo siguiente. ¿El mejoramiento vegetal es un proyecto que necesita de gran inversión para su desarrollo? Sí, claro que sí. Necesita una buena inversión, por supuesto.
Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es unir esfuerzos y trabajar en conjunto. Tiene que trabajar el sector público con el sector privado y también con las personas interesadas. Claro que sí, y hay que hacer pruebas en campo. También no significa que todo se va a realizar en un laboratorio y en un laboratorio se va a obtener las respuestas. No, sino tiene que trabajarse de manera conjunta. Tiene que también tener la aprobación de las personas usuarias. Entonces, tiene que tener la aprobación de los agricultores, de los consumidores. Entonces, acá hay muchas personas involucradas, pero todos tienen que trabajar, creo yo, basados en evidencias y, por supuesto, con el gusto de desarrollar nuevos productos, el gusto de la agricultura y la investigación. Claro que sí. La siguiente pregunta de Emilia Rocal nos dice, ¿qué herramientas bioinformáticas se utilizaron para hacer este análisis filogenético? Eh, Entiendo que se refiere a esa pregunta similar. Acá hemos utilizado pues diferentes programas que son de uso libre, ¿no? Si alguien desea saber más detalles al respecto, los invitamos a revisar estas publicaciones que hemos puesto acá abajo. Son publicaciones de acceso abierto, no tienen que pagar un sol por acceder a esa información ni a la data, es de acceso libre totalmente. Entonces denle un clic y pueden revisar todo ese protocolo, los programas que hemos empleado, etcétera, etcétera. Todas estas publicaciones, cuando nosotros lo mandamos, cuando escribimos estas publicaciones, tratamos de que sea lo más claro, lo más práctico posible para que otras personas también lo puedan replicar, ¿no? Y por supuesto, si alguien desea aprender detalles, nos contacta con mucho gusto. Nosotros estamos abiertos de colaborar, de compartir la información, de los protocolos, etcétera, con mucho gusto. Por favor, nos contactan. Como les dije, el objetivo es avanzar como sector, como país también. Debemos de posicionarnos como un país altamente competitivo en las ciencias agrarias. La última pregunta, realizada mediante nuestra transmisión de Facebook por Lisette Chan, nos dice, ¿qué vectores recomiendan para la incorporación de genes a otras células? ¿Qué vectores? Sí, ¿qué vectores se recomiendan para la incorporación de genes a otras células? No estamos incorporando genes nosotros, personalmente no estamos trabajando en eso. No podría recomendar hoy en día qué vectores trabajar, ¿no? Podría ponerlo en contacto con alguna persona o un colega que sí trabaje con esos aspectos, pero actualmente no tengo información de ello. Bien. Esas fueron todas las preguntas. Agradecemos una vez más al doctor Carlos Arbizu por su excelente e impecable presentación. Esperamos que nos pueda acompañar en próximas ediciones del evento, así como también agradecemos a todos los oyentes y en estos momentos le voy a otorgar